Hola a todas, hola a todos y bienvenido a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, el número 29, casi 30 ya, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando a este nuevo capítulo, que como dice Ismael ya es el número 30, y vamos a tratar un tema que quédate con nosotros que te gustará, que Sí, te va a ayudar a liberarte. bien. Hoy toca una nueva entrada del diccionario consciente, pero la entrada se las trae. La culpa. ¿Qué es la culpa? A ver, ¿de verdad nos llama la atención que después de no sé cuántos miles de años de vida, no hayamos sido capaces de salir de la culpa y de actuar de otra manera que no nos haga sentir culpables? Es decir, tan aparentemente poco hábiles o poco voluntariosos somos que llevamos más de 2000 años arrastrando la culpa y todavía no somos capaces de gestionar, de actuar, de vivir de una manera que no nos genere culpa. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues si quieres saber cuál es nuestra opinión, te lo pierdas. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen. ¿Por dónde empezamos? Porque, Pues bueno, pues si te parece empiezas tú mismo por explicar ese concepto de culpa social. Empieza bien, tú por ahí y yo vale. me reengancho. Sí, porque nos va a dar mucho juego. El diccionario habla de tres cosas que son muy importantes. Falta o delito. Es decir, para que una persona sea culpable y por tanto se sienta culpable, tiene que cometer una falta o delito. Y como tal, tiene que ser algo negativo y perjudicial. Otro aspecto importante es que tiene que ser voluntario. Es decir, que la persona lo haya cometido porque quiere cometerlo y no porque la han obligado, lo han coaccionado o estaba enajenado fuera de sí. Se supone que tiene que saber lo que hace. ¿Vale? Porque, entre otras cosas, si no, ya sabes que no puede ser juzgado, porque no estaba en sus cabales, no estaba en sí, estaba, y por tanto, no se le puede considerar el siguiente punto, que es responsable. Es decir, que la persona puede responder por la falta que ha cometido. Eso es lo que nos dicen. Fijaos, repito, tiene que ser una falta o un delito negativo y perjudicial. Tiene que ser voluntario, es decir, tiene que ser la persona responsable y poder responder ante esa falta o delito cometido. Bien, lo cual querría decir que tú ahí, en eso que has expresado y la definición, pues cada persona que infringe algo sintiendo eso, que es, son las personas que se sienten culpables. Quiero decir, a las cuales se les etiquetaría como culpabilidad, habiendo hecho todo eso, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Vale, sería una culpabilidad consciente. Es decir, pues eso, yo hago, cometo un robo y tal, y entonces ahí viene mi pago. Uh -huh. Pero claro, hay otra culpa que no contempla la definición y es la culpa que uno, cada uno de nosotros, puede sentir pues por no hacer algo que te han pedido, pues por no ser como otros esperan que seas, pues por no gustarte tú mismo y tener incluso esos complejos de los que hablábamos la semana pasada. Es decir, como es gratuita, pues la culpa uno la coge como quiera, pero es culpa que es a donde queremos llevar o es inconsciencia. ¿Eres consciente de que sientes esa culpa o no eres consciente? ¿Te estamos haciendo nosotros ahora conscientes de que te crees más culpable de lo que tú mismo jamás te has parado a pensar? Son preguntas, ¿eh? ¿Pero qué y a dónde queremos llegar nosotros hoy? Pues queremos llegar a que os veáis inconscientes en el diario vivir. ¿Significa esto que cuando alguien cometa una de esas tres, eh, esa definición que nos ha dado Ismael, contemplada en el diccionario, uno no tenga que pagar? Bien, será responsable y pagará por algo que supuestamente ha hecho sabiendo lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero nosotros queremos también hablaros de esto, esta parte. Y esta parte es desde dónde estamos viviendo nuestras vidas, cuánta culpabilidad podemos estar sintiendo o no, qué es lo que trae el sentimiento de culpabilidad, porque trae un pago, y entonces
te castigas y te lo traes y te lo pagas tú. Esto ya no es que a nivel social tú lo pagues, no, es que lo pagas tú porque te castigas a ti mismo. Entonces, de esto queremos hablaros, de la otra también, que lo hemos hecho, pero sobre todo de esta, de cómo y cuántos culpables veo, cómo y cuánta culpabilidad siento, si es que yo soy consciente de la que siento, y un largo etcétera que vamos a desplegaros un poquito para definir lo que queremos decir en la escuela acerca de la culpa. Pues Claro, nada, Ismael. porque fijaos, si nos remitimos a un nivel social, efectivamente toda culpa o toda persona culpable, en principio, paga. De hecho, cuando no ocurre, pues nos frustra mucho al resto, porque en el fondo alguien que es culpable se ha librado y eso no nos gusta. Y nos parece injusto y nos parece que no está bien. Muy bien. Es decir, el correlato, la correlación culpa-castigo es sí o sí. Pero claro, ¿cómo funciona eso en la culpa emocional, por llamarla de alguna manera, de la que está hablando Carmen? Porque claro, yo puedo no haber cometido un delito, pero puedo sentirme culpable porque me comprometí a hacer algo y no lo hice, porque me comprometí a llamar a alguien y no llamé, porque me comprometí conmigo mismo a hacer una dieta y no la hice, porque... ¿Y entonces qué pasa con los castigos? ¿Ahí también hay castigos? No. Pues bueno, un punto importante de la culpa es que la culpa también responde a la ley de causa y efecto. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el capítulo de las 7 leyes de la ley de causa y efecto y decíamos, toda causa conlleva un efecto y todo efecto existe porque hay una causa previa? Es decir, es inevitable que si hay una, esté el otro. Es decir, si hay una causa va a haber un efecto siempre. Vale. Si hay una causa, que es la culpa, hay un efecto, que es el castigo. Por tanto, cada vez que cualquier ser humano, es decir, cada vez que tú te sientes culpable por cualquier cosa, automáticamente estás creando un efecto que es un castigo. Es decir, vas a atraer a tu vida situaciones y circunstancias que te van a hacer pagar la culpa que has sentido. Claro, si empezamos a reflexionar sobre esto, ¿de qué nos damos cuenta? Pues que vivimos en un mundo de pago de culpa. Que este mundo nos parece duro, nos parece injusto, nos parece complicado, que vamos, que de cómodo tiene poco, de bonito tiene poco. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de culpa y castigo constante. Entonces, Claro. ¿cómo vamos? Perdóname, solo un segundo, No, Carmen, y sí, te doy sí, paso. sí. Sí. ¿Cómo vamos a pensar que esto puede ser un paraíso? Porque se supone que nos dijeron que alguna vez fue un paraíso, se supone, del que nos expulsaron. Se supone, eso dicen algunas tradiciones. Otras tradiciones lo dicen también de otra manera, pero bueno, digamos que la nuestra, al menos en donde hemos sido educados y criados, nos dicen que fuimos expulsados porque cometimos una falta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a pensar que esto es un paraíso? Si lo único que hacemos es vivir no muy bien y resulta que ahora podría ser que en realidad la vida es así porque estamos todo el rato pagando culpas. Sí, incluso por eso nosotros desde el inicio os dijimos que este mundo era un total y absoluto sistema de creencias que habíamos creado entre todos. ¿Y ahora qué pasa? Que decir esto también nos podría generar culpa. Pues no, pues todo lo contrario, porque descubrir ahora que tú has creado una serie de ideas que más tarde, entrecomillado todo, se ha vuelto contra ti sin saberlo, pues no es precisamente culpabilidad, es inconsciencia, que es donde queremos llevaros. Queremos llevaros a, primero, percibir si tú no haces más y sentir en ti, no haces más que ver culpa fuera, porque esa culpa que tú ves fuera en algún ámbito puede estar en ti. Y entonces búscala, hállala y libérate de ella, porque sería inconsciencia. Esto es lo que queremos, en suma, hoy trasladaros. Y queremos que entendáis que solo depende de nosotros lo que es con respecto a nosotros y lo que proyectamos afuera, que ya sabéis lo que es la proyección, lo que vemos fuera y no nos gusta y juzgamos como esa etiqueta de juicio más tarde va a ser un veredicto de culpabilidad e inocencia,
pues ahí es donde tú puedes ver dónde estás tú contigo y la importancia de esa culpa, de eliminarla, de verla primero para eliminarla después, porque si no, esto no va a parar. No va a parar en ti y no va a parar en el mundo. Nosotros emitimos campos energéticos con fuerza energética hacia afuera y lo mismo recogemos. Y es una constante en el diario vivir. Claro, porque fijaos lo que está diciendo Carmen. A ver, se supone que de acuerdo a la definición, para que haya culpabilidad, es decir, para que una persona sea declarado culpable o para que una persona se sienta culpable, tiene que haber voluntariedad. Pero ¿dónde está la voluntariedad si resulta que yo estoy actuando movido por una serie de creencias y frecuencias que no conozco? Porque si yo estoy siendo condicionado y determinado por una cantidad de creencias, de patrones, de memorias, que ya sabemos que son frecuencias que están dando vueltas, que son las que componen ese inconsciente individual y colectivo, que ya lo hemos hablado, pero resulta que todo eso me está condicionando, ¿hasta qué punto yo estoy actuando voluntariamente? Ahora, ¿esto quiere decir que no soy responsable de mis actos? No, soy responsable de mis actos. Es decir, yo ejecuté el acto. Por tanto, yo tengo que asumir la consecuencia que traiga el acto que he ejecutado, yo y cualquiera. Eso es así. ¿Por qué? Porque es una manera de empezar poco a poco, pues bueno, para eso se ha creado la moralidad, ya lo hemos dicho otras veces, y para eso se ha creado la ley, para intentar que esto no ocurra y que no acabemos matándonos unos a otros. Bien. Entonces, una cosa es que mientras que estamos en esta transición para vivir conscientemente y vivir libres de todas estas frecuencias y creencias que nos están determinando y condicionando, pues tengamos que usar estas herramientas. Muy bien, porque esto nos permite ser un poquito más civilizados, es decir, poner un coto y límite a todas esas reacciones inconscientes. Vale, perfecto, muy bien. Pero llevamos, como hemos dicho al principio, llevamos cuántos miles de años y no hemos logrado actuar de una manera distinta que no nos provoque culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez no es suficiente con que haya unas leyes y que haya todo un sistema penal. No es suficiente, porque si eso fuera suficiente ya no habría. Porque ya ha habido bastantes personas que han pagado como para que los demás aprendamos. ¿Por qué no ocurre? Porque hay algo más que desconocemos y que nos está condicionando. Fijaos, hemos dicho en otros capítulos, ¿cuál es el sentimiento y la creencia más profunda y primera que condiciona nuestra vida y que caracteriza esta vida? El miedo. El miedo. Con todos sus derivados, incertidumbre, no sé qué, no sé cuánto tal. Bien. ¿A dónde nos coloca el miedo? El miedo nos coloca a un estado de alarma. No, tengo que tener cuidado. Y de sobrereacción, es decir, de reaccionar como sea con tal de yo seguir vivo, que no me pase nada, que no me hagan daño, que no me la jueguen, que no me no sé qué, que no me no sé cuándo, ¿verdad? Bien. Imaginaos el ser humano viviendo así. El ser humano viviendo así, pues puede cometer barbaridades. Porque por miedo, me pongo en modo ataque. Para defenderme me pongo en modo ataque. Vale. Resulta que nosotros estamos en el año 2022. Significa que antes que nosotros, ¿cuántos seres humanos han vivido bajo el paradigma, la creencia del miedo, la culpa por haber actuado, fruto de ese miedo, haber actuado como hemos actuado, y el castigo para pagar esa culpa? ¿Cuántos? Pues si ahora somos ya casi 7.000 millones, pues suma todos los que ha habido y... Vale. Imaginaos la cantidad de creencia, de energía, de frecuencia, dando vueltas de miedo. Instinto de supervivencia, culpa, castigo. Miedo, supervivencia, culpa, castigo. ¿Cuántos? Y una de las cosas que vimos, de acuerdo a las leyes, es yo no puedo ir en contra de mis creencias. Si en mí, grabado a fuego, en mi inconsciente, hay miedo, haz lo que puedas, después me viene la culpa y después me va a venir el castigo, ¿puedo yo actuar de una manera distinta cuando lo tengo grabado a fuego? No, y no solo eso, es que solo por el hecho de tener miedo ya te sientes culpable, que esos son lo que vimos la semana pasada en relación a los complejos
O sea, el hecho de que tú seas consciente de que tienes miedo te genera culpa también. Entonces, nosotros más que nada queremos que veáis el vuestro, el que hay en vosotros sobre vosotros y sobre el mundo, porque es lo que os va a dar la pista. Si tú ves mucha culpabilidad fuera, es que en ti está en algún apartado. Por ende, tienes que ir buscándolo. Entonces, solo por el hecho de tener miedo, yo ya me siento culpable, me veo cobarde, no soy capaz, yo ya estoy ahí machacándome. Y esto hace que me castigue. Exacto. Entonces, insistimos, y de verdad que esto es muy importante. Cada uno es responsable de sus actos, porque los ha ejecutado. Sí. Y por tanto, de vivir las consecuencias que sus actos tengan. Sí, pero no le añadamos culpa. No le añadamos culpa. ¿Por qué? Porque la culpa ya existe. Es algo que nos tiene estigmatizados. Y mientras no nos demos cuenta que ese estigma, esa creencia, esa memoria tan profunda y tan arraigada es la que nos está llevando a actuar así, no vamos a salir nunca, aunque exista la pena de muerte. De hecho, ¿por qué, a pesar de que existe la pena de muerte, a pesar de que existe la cadena perpetua, ¿por qué sigue existiendo las faltas y los delitos? Porque hay algo que va más allá y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Nos sentimos profundamente culpables, está en nuestro ADN, está en nuestra creencia muy arraigada y actuamos para corroborar esa culpabilidad y no lo sabemos. Mientras sigamos siendo inconscientes y viviendo en automático, somos como esas marionetas, como esos corchos a la deriva, condicionados por todos esos patrones, creencias y memorias que vienen desde el principio de la humanidad. Y mientras no recordemos y no sepamos y sigamos mirando para otro lado, dándonos cuenta de que generamos energía con pensar, pues resulta que lo que estamos generando es una energía de culpa. Y entonces nos retroalimentamos una y otra vez de la misma culpa que nosotros generamos en nosotros y que proyectamos al exterior y que de nuevo vuelve hacia nosotros. Esos son los 7 principios que os quiero decir. Todo esto está basado en los 7 principios, en el modo en que actúan esos 7 principios. Por eso es tan importante que no se nos olvide que efectivamente somos energía, creamos energía cuando pensamos y la codificamos. Y cuando codificamos, por ejemplo, miedo, pues con el nombre de miedo, el miedo está en todos los lugares donde tú vas emitiendo ese miedo y mirar qué miedo hay un rato. Y luego, pues por otro lado, está la energía de la culpa. Y también. Entonces, tú respiras esto y tú vuelves a contactar con esto si no previamente te has dado cuenta y ya empiezas a eliminar esto. Por eso dice Mael, ya, cuando te hagas algo que no sea correcto, oye, la justicia. Pero cuando haya una simple tontería, que tú estés ahí machacándote como culpabilidad, ¿no? Porque vuelves a sumarte a esa carga energética mundial en relación a la culpa. Así Vibración de culpabilidad. Y no salimos de ahí. Entonces, acordaos que ser consciente significaba no ocultarte nada, significaba estar en ti con esa conciencia, ese cuerpo energético, para darte cuenta de todo lo que sientes, todo lo que percibes y poder liberarte de ello, es decir, perdonarte. Darte cuenta que te has dejado llevar por toda esa energía, por esas frecuencias que están dando vueltas, que te has dejado llevar por esas creencias que están grabadas en ti y eso te ha llevado a actuar de una manera. Por ejemplo, no cumplir el compromiso que tenías contigo o el que tenías con tu hijo o tu jefe o tu madre o tu pareja. Vale. A partir de ahí, no me culpo. Me doy cuenta que mi inconsciente de nuevo volvió a ponerme en automático. Vale. Al darme cuenta desde esa observación que me dejé llevar por ese automático y por el inconsciente, pues ya me puedo perdonar, porque veo que no había intención, veo que no había culpa, que simplemente me he olvidado de nuevo y he entrado en el automático y he vuelto a hacer lo de siempre. Si yo no me culpo, no voy a traer pago de culpa. Y poco a poco, toda esa frecuencia, todo eso que está ahí, empezamos a diluirlo. Empezamos a que cada vez tenga menos influencia en nosotros. Y podemos salir de la culpa. Y tal vez que llegue un día en donde ni siquiera sea necesaria una ley que nos castigue porque no llegamos a sentirnos culpables ni a actuar ni a vivir desde la culpa. Y por tanto, no hay un delito que necesitemos castigar. Ojalá. Por eso, ¿Quién sabe? incidimos en deciros que, lógicamente, no hay ninguna ley
para el sentimiento de culpa moral, anímico o emocional. No hay ninguna, eres tú solo. Entonces, ¿cómo puedes saber tú dónde estás, si tienes esa culpa o no? Pues viendo culpa, ¿ves? ¿Ves mucha culpa por todas partes, por doquier? Búscala en ti y empieza a eliminarla. Esta es la propuesta que te hacemos. Empieza a verte inconsciente, empieza a ver inconsciencia. Cuando no haya inconsciencia, que sea algo, premeditación y alevosía, pues ya se encargará la justicia, ¿no? Pero tú, sobre todo, búscala en ti, busca ver por qué, en fin, todo lo que te hemos dicho. Bien, Aplícalo. pues nada, ya sabes. La culpa es una idea también. Es una creencia que lleva vigente desde el principio y que por tanto seguimos corroborando. Por tanto, si yo estoy en mí y busco esa culpa, como dice Carmen, puedo empezar a disminuirla, perdonándome, viendo mi inconsciencia, viendo que no había mala intención, sino que había un absoluto automatismo inconsciente. Y a partir de ahí, poco a poco, me voy a ir sintiendo menos denso, me voy a ir sintiendo menos mal, me voy a ir sintiendo menos distorsionado, sucio, malo. Y uy, el alivio Es que la culpa es una losa. que se Y siente. si energéticamente es una losa, imaginaros qué densidad tiene que tener la culpa. Densidad que te cae, como esa losa, que tú no percibes, igual no percibes, no notas, pero que luego viene el pago. Y esto es para otro capítulo. Así Ya es. hablaremos. Bien, bueno, pues nada, ojalá que te haya servido, esperamos tus comentarios y tus preguntas si te queda alguna duda, porque este es un tema que es delicado, lo vemos siempre en los cursos, que genera pues mucho, remueve mucho. ¿Por qué? Pues porque al final es como, pues si es que parece que solo hay culpa en este mundo y culpables y malvados, entonces pues genera muchas cosas. Así que por favor no te quedes ninguna duda, no te guardes ningún, ningún, ninguna cosa que te haya parecido. Pregunta, coméntalo. Es muy importante que hablemos de esto, porque en la medida que hablemos, como ha dicho Carmen, pues vamos a poder ir saliendo de esa energía densa que nos tiene absolutamente esclavizados. Así es que nada, buen fin de semana Hasta la semana que y viene. queremos avisarte que si es que la semana que viene no hubiera capítulo el viernes, obviamente lo avisaremos en el grupo de Telegram, lo publicaríamos a la semana siguiente durante los primeros días. Muy bien. Que tenemos un capítulo sobre el apego, que tiene mucho que ver con esto. Sí. Bueno, un Hasta la abrazo. semana que viene.